Bien. Bueno, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a hablar de la que es una función y de los elementos importantes que tienen las funciones, y después vamos a hablar en particular de la función lineal y de la función cuadrática, ¿sí? O sea, ¿qué es una función? Una función es una relación entre dos conjuntos de A hacia B, donde A, Amor, pásame la... ¿sí? ¿Hay alguna duda, chicos? O sea, les pido los micrófonos, ¿sí? Bien, donde A son todos los valores posibles de X, y en el conjunto B vamos a tener todos los valores posibles de Y, ¿sí? ¿Qué son los conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta? Yo igual ahora los vamos a comentar y los vamos a explicar, ¿sí? En el conjunto A, que son los valores del dominio, son los valores que puede asumir la X, ¿sí? O sea, cuando hablamos de los valores que puede asumir la X, ¿se acuerdan que nosotros en una de las primeras clases habíamos visto los tipos de conjuntos numéricos? Si había números naturales, números enteros, números racionales, números irracionales y números reales, ¿sí? Cuando vamos a hablar de funciones, vamos a hablar de qué campo numérico nos referimos a los cual puede asumir esta variable X, ¿sí? Como nosotros estamos hablando de funciones, nosotros en principio vamos a decir que las funciones, o sea, en el dominio van a ser los números reales. Pero esto va a ir cambiando de acuerdo al tipo de función que estemos analizando, ¿sí? O sea, en todos los tipos de funciones que veamos, de acá hasta el primer parcial, van a haber distintos tipos de funciones. O sea, hoy vamos a empezar con la función lineal y la función cuadrática, ¿sí? Pero después vamos a ver la función polinómica, la función homográfica, la función exponencial, la función logarítmica, las funciones trigonométricas, donde cada uno tiene una particularidad, y el dominio a veces no corresponde con todos los números reales. Entonces, tenemos que tener en cuenta el concepto. El concepto es que el dominio son los valores de X, o sea, que puede asumir la X. ¿En qué casos? O sea, los valores de la función, o sea, la X no puede tomar algunos valores. Bueno, eso es lo que nosotros llamamos restricciones del dominio, chicos, y esto es muy importante porque es una pregunta clásica del final, ¿sí? Sobre todo en el oral. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que tenían que tener los dos parciales aprobados y daban el final? Y si daban bien el final, tenían la instancia oral. O sea, esta pregunta es una clásica pregunta del final oral, que son las tres restricciones que tiene el dominio de cualquier función. Una es que el denominador no puede ser cero, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes agarraran su calculadora e hicieran 8 dividido cero, o sea, les va a salir error, o sea, no pueden dividir por cero. Esa sería una de las restricciones, ¿sí? Bien, lo segundo es el argumento de la raíz cuadrada, o una raíz de índice par no puede ser negativo. Por ejemplo, si ustedes ponen raíz cuadrada de -4 en la calculadora, no lo van a poder hacer, les va a dar error. No así con las raíces de índice impar. Por ejemplo, la raíz cúbica de -8 es -2, ¿sí? Pero las raíces de índice par, o sea, no admiten valores negativos, ¿sí? Esa sería la segunda de las restricciones. Y la tercera de las restricciones es que el argumento del logaritmo no puede ser negativo. O sea, también, si ustedes tocan en la calculadora un botón que dice log, y le ponen un número negativo, eh, les va a dar error, ¿sí? Como en el caso de si dividen un número dividido cero o le quieren aplicar con una raíz cuadrada de un número negativo, ¿sí? Les va a pasar exactamente lo mismo. ¿Hasta acá se entiende lo que es el dominio y cuáles son las restricciones del dominio? Bien. Sigamos. La imagen son los números que puede asumir la Y.
que también nosotros en principio vamos a decir que son todos los números reales, pero dependiendo el tipo de función de la que estemos hablando, o sea, esto va a ser modificado, o sea, no siempre en toda función el conjunto imagen van a ser todos los números reales, va a depender de qué función se esté analizando. Y eso lo vamos a ir viendo con el correr de las clases. Cuando veamos la función lineal, vamos a decir si son todos los reales o no. Cuando veamos la función cuadrática, vamos a ver si son todos los reales o no, y así con cada tipo de función. Pero estos conceptos que estamos viendo como el dominio, la imagen y los que siguen, o sea, son conceptos, Esto quiere decir que esto se puede aplicar a todas las funciones que veamos de aquí al parcial, entonces, en todos los ejercicios que veamos, o en todas las funciones que veamos de aquí al parcial, vamos a tener que saber cuál es el dominio, cuál es la imagen. Ahora vamos a ver otro ítem, que es el conjunto de ceros, ¿sí? ¿Qué es el conjunto de ceros? El conjunto de ceros o raíces son los valores donde la gráfica de la función corta el eje X, que es cuando la Y vale 0. O sea, si se acuerdan, en el ejercicio de distancia tuvimos algún caso parecido a ese, donde decía cuando corta el eje X. Cuando cortaba el eje X era porque la Y valía 0. ¿Sí? Entonces, eso es el conjunto de ceros o raíces. Bien. Profe, perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Porque Sí, Elizabeth, no tengo, no hay ningún problema. bueno, pasa que se va cortando un poco el audio porque no tengo buena conexión, dice que está débil la conexión de internet. Yo te escucho fantástico. ¿Vos me escuchás bien? Perfecto. Yo ahí te escucho medio con delay, por eso no sé si lo dijiste, y me disculpo si lo dijiste. No hay ningún problema. Pregunto, ¿la imagen tiene las mismas restricciones que el dominio? ¿Aplican a la imagen las mismas? No tiene restricciones. O sea, eso lo vamos a analizar cuando veamos los gráficos o los comportamientos de las funciones. Las restricciones son del dominio. Está muy bien la pregunta, Elizabeth. O sea, lo que siempre vamos a tener que ver es las restricciones del dominio. La imagen no tiene restricción así como para poder visualizarla como las del dominio, pero cada función tiene un comportamiento y va a tener una gráfica. Cuando analicemos las gráficas, lo vamos a poder notar mejor. ¿Sí? Bárbaro. Gracias, gracias. No, a vos, está muy bien la pregunta, gracias. Bueno, las raíces estaba comentando que era donde cortaba el eje X, que es cuando la Y vale 0, ¿sí? Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque vamos a hablar todo el tiempo del conjunto de ceros o raíces, ¿sí? Después tenemos la ordenada al origen, que es el valor donde la gráfica de la función corta el eje Y, que es cuando la X vale 0. ¿Se acuerdan que también en el ejercicio de distancia, si no me equivoco, teníamos un ejercicio donde nos comentaba de qué pasaba cuando cortaba al eje Y? Cuando corta el eje Y, se llamaba ordenada al origen, y es cuando la X vale 0. ¿Sí? O sea, si yo reemplazara a la X por 0 en la función, me va a dar ordenada al origen y es donde va a cortar al eje Y. ¿Sí? Bien, y dos conceptos que son muy importantes, que son el conjunto de positividad y negatividad, que el conjunto de positividad son los valores de X cuando la Y es mayor a 0. ¿Sí? Esto lo vamos a ver después en gráficos como para que se entienda, cuando veamos cada función. Y conjunto de negatividad son los valores de la X cuando la Y es menor a 0. ¿Sí? Pero estos conceptos son importantes que los estudien y que los tengan en claro de aquí al parcial, porque los vamos a analizar en los distintos tipos de funciones. ¿Sí? Bien, vamos a la función lineal, y acá ya hay algunos ejercicios que resolvimos con los chicos del primer turno, pero los vamos a ir repasando y los vamos a tratar de ir entendiendo. ¿Sí? Función lineal, ¿sí? Que sería el primero de los... Perdón, con esto que estuvimos hablando hasta ahora, yo como para tratar de ordenarlos,
con eso que hablamos ahora recién, de lo que es la práctica 1, que es de función, perdón, de la práctica 2, que es funciones, o sea, podrían hacer el ejercicio 1 y 2, ¿sí? O sea, en el ejercicio 1 donde les pide, por ejemplo, f en 0, f en 1, f en menos 1 y f en 2, es reemplazar a la x por los números en la función, ¿sí? O sea, sería eso, es hacer un cálculo. Y en el punto número 2, en el ejercicio 2, los que les preguntan es cuál es el dominio de la función, que eso tiene que ver con las restricciones del dominio que les comenté. O sea, analicen las restricciones del dominio. ¿Bien? Bien, ejercicio, ya a partir del ejercicio 3 arranca con función lineal, ¿sí? La función lineal, o sea, responde siempre a esta fórmula, que es I, tiene esta forma de expresarse, que es I igual M por X más B. Tiene varios elementos esta fórmula, lo primero que vemos es la Y es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque la Y va a asumir un valor dependiendo de cuánto valga el valor de X, ¿sí? Bien, la M es un número real, o sea, nosotros nuestra M, cuando la querramos sacar, es un número que va a ser la pendiente de la recta. Y eso es lo que le va a dar la inclinación a la recta. Ahora después cuando yo les comparta, cuando vayamos a la parte de los gráficos, van a entender qué quiere decir eso de que le da la inclinación a la recta, ¿sí? Y B es la ordenada al origen, que acá aparentemente lo escribí al revés, acá es origen, vamos a corregir, y acá es de independiente. Bien. Que la ordenada al origen también es un número real y es la intersección con el eje Y, ¿sí? O sea, los elementos de la función lineal, para repasar, tenemos la y, que es la variable dependiente, la m, que es un número real, que es la pendiente de la recta, que es lo que va a hacer que la recta se incline, que sea inclinada para un lado o para otro. La x es la variable independiente, que son los valores del dominio. Y la b es la ordenada al origen, que es donde va a cortar al eje y. Va a ser un número real, ¿sí? ¿A qué me refería con este tema de que la inclinación de la recta? Bueno, acá ven un caso donde la recta tiene inclinación. Esa M es lo que hace que esta recta esté en forma inclinada. Y es una recta que está expresada en forma creciente. ¿Por qué? Porque la M es mayor a 0. ¿Sí? ¿Por qué la pendiente M es mayor a 0? Es cuando a medida que aumentan los valores de X, ¿sí? También aumentan los valores de Y. Eso es una recta creciente. ¿Sí? Si voy muy rápido o no se entiende, me interrumpen, chicos. Una recta en forma decreciente es la m cuando es menor a 0, que es a medida que aumentamos los valores de x, los valores de y van siendo cada vez más bajos. Fíjense, cuando la x vale 1, nos da menos 1. Cuando la x vale 2, nos da menos 2, o sea, nos da más negativo. Cuando la x vale 3, nos da menos 3. O sea, a medida que aumentamos valores de x, va a haber un menor valor de y, ¿sí? O sea, eso sería una recta en forma decreciente. Acá la pendiente de la recta, la m, sería negativa. Y después tenemos el caso donde la recta puede ser constante, que es cuando la m vale 0. Eso es, a distintos valores, mayores o menores de la x, siempre la y es el mismo valor. O sea, va a ser una recta horizontal y paralela al eje de la x, ¿sí? ¿Se entiende cómo tenemos estos tipos de rectas? ¿Hay alguna duda con eso? No, profe. Bien. Vamos a ver este dato, vamos a ver algunos ejercicios y después les muestro cómo se vería la positividad y negatividad de la función, ¿sí?
O sea, nosotros con un punto en el plano del eje X, Y, podemos dibujar infinitas rectas que vayan en diferentes inclinaciones de dibujar esa recta. Pero si nosotros tenemos dos puntos en el plano, ¿sí? Vamos a poder dibujar una única recta. O sea, con un punto en el plano, con dos puntos en el plano vamos a poder dibujar una sola recta, ¿sí? ¿Y qué datos vamos a tener como para tener en cuenta? Por un lado, la pendiente, o sea, ¿qué datos deberíamos sacar? La pendiente, que la pendiente se calcula con esa fórmula, I2 menos I1 sobre X2 menos X1, ¿sí? O sea, hacen la resta del numerador y la resta del denominador y después dividen ambos valores. Eso sería la pendiente, que sería la inclinación de la recta. Y después tenemos que calcular el B, que es el punto de intersección con el eje Y, cuando la X vale 0, ¿sí? ¿Por qué hay I2, I1 y X2 y X1? Bueno, justamente por lo que estamos comentando, o sea, vamos a tener dos puntos, o sea, I2 sería la Y del punto número 2, la I1 sería la Y del punto número 1, X2 es la X del punto número 2, y la X1 es la X del punto número 1, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, nosotros con el otro grupo, y lo vamos a mostrar todo resuelto y lo vamos a explicar, ¿sí? Hicimos el ejercicio 2A, que el ejercicio 2A dice lo siguiente: F1 es 2 y F menos 1 es menos 2. O sea, expresado esto de otra forma, quiere decir que cuando la X vale 1, la Y vale 2, y cuando la X vale menos 1, la Y vale menos 2. Entonces, tenemos X1 y 1, porque corresponden al punto número 1, y tenemos X2 y tenemos Y2, que corresponden al punto número 2. Con eso buscamos en nuestra fórmula que tenemos acá, I2 menos I1 sobre X2 menos X1, con eso nosotros vamos a poder calcular la pendiente de la recta, ¿sí? Reemplazamos I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Hacemos la cuenta y la pendiente de la recta nos da 2, ¿sí? ¿Todos hasta ahí me siguieron? Yo no ¿Entendieron? entendí, profe. ¿Sí o no? Yo no entendí. No Se me entendí. cortó un poquito. Bien, no hay problema. No hay problema y se repite y para eso estamos. El ejercicio 2A nos dicen F1 es igual a 2 y F menos 1 igual menos 2, ¿sí? O sea, lo que quiere decir esto es que este número siempre, el primer numerito de acá, ¿sí? Ustedes cuando lo quieren pensar es F es Fx, o sea que este menos 1 es una X, ¿sí? Y este valor de acá es la Y. Acá lo mismo. Esto es X y esto es Y. Entonces, expresar esto de otra forma quiere decir que cuando la X vale 1, el primero de los puntos es cuando la X vale 1, la Y vale 2, y en el segundo punto es cuando la X vale menos 1, la Y vale menos 2. ¿Eso lo entendiste, Sofía? Más o menos. Pensemos, o sea, vamos a hacerlo con algún ejemplo como para que lo puedas ver en el gráfico. Lo vamos a pensar con otro ejemplo como para que se entienda. Por ejemplo, acá sería, te doy un ejemplo acá como para que se entienda cómo se lee. Si yo te pongo, y te lo voy a escribir como para que se vea, F2 igual menos 2. Lo que estamos queriendo decir es, cuando la X vale 2, ¿cuánto vale la Y? Menos 2. ¿Se entiende ahora? Sí. Bien, acá lo estamos viendo sin gráfico, porque no nos pide graficar el ejercicio, pero se refiere a esto. Cuando la X vale un valor, ¿cuál es el valor de Y? Bueno, en nuestro ejemplo, en nuestro ejercicio, mejor dicho, nos dicen
cuando la x vale 1, la y vale 2. Si hiciéramos el gráfico, cuando la x valiera 1, la y vale 2. ¿Sí? Ok. Y cuando la x vale menos 1, la y vale menos 2. ¿Sí? Sí. Entonces, con eso armamos el punto 1 y el punto 2. Entonces sabemos que el punto 1 es 1, 2, y el punto 2 es menos 1, menos 2. ¿Sí? Sí. Sí. Bien, entonces sabemos cuál es la x del punto 1, la y del punto 1, la x del punto 2 y la y del punto 2. Con eso, reemplazando nuestra fórmula y2 menos y1 sobre x2 menos x1, obtenemos el valor de m. ¿Sí? Acuérdense que en el ejercicio nos preguntan cuál es la función lineal. O sea, tenemos que dar la ecuación de la función lineal, para lo cual dijimos que íbamos a necesitar el valor de m y el valor de b. O sea, primero calculamos la m para después poder calcular la b. ¿Correcto? Bien, Sí. reemplazamos en la fórmula y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Hacemos los cálculos y nos dio 2. ¿Sí? Con eso nosotros tenemos esta primera parte de acá, que es donde ponemos y igual 2x más b. ¿Por qué? Porque acuérdense que la fórmula de la función lineal era y igual m por x más b. Pero yo ya sé que la m vale 2. Entonces voy a reemplazar a la m por 2. ¿Se entiende? ¿Eso? Profe, una pregunta, ¿no sería menos 2? No, porque tenés menos 4 dividido menos 2. ¿Quién me preguntó, Luz? Sí, Fíjate, menos 2. se cancelaría entonces, y Claro, quedaría 2. claro, menos 2, menos 2 es menos 4, ¿sí? Y menos 1 es menos 2, ¿sí? Cuando quieren dividir, es lo mismo que para el tema de la cuenta, directamente dividen los números. 4 dividido 2 es 2. Y para el tema de los signos, es como el por, ¿sí? Si tienen los mismos signos, da positivo. Si tienen signos diferentes, da negativo, ¿sí? O sea, se cumple como en el por. Más por más, menos por menos, más por menos, menos, y menos por más, menos. Con el dividido funciona de la misma forma, ¿sí, Luz? Sí, sí, ahora sí entendí. Pensé que era distinto. No, no hay problema, funciona igual, ¿sí? Y esto que estaba explicando, o sea, la fórmula de la función lineal era y igual m por x más b, ¿sí? Como la m ya la calculé y vale 2, reemplazo a la m por 2. ¿Todos esos lo entendieron o lo siguieron? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Entonces, para poder calcular la b, que era el otro elemento que teníamos que calcular, vamos a usar uno de estos dos puntos, el punto 1 o el punto 2. O sea, los chicos del otro curso me dijeron, bueno, usa el punto, yo les dije, ¿cuál quieren usar? Y me dijeron, bueno, usa el punto número 2. O sea, yo lo hice con el punto número 2, si lo hacen con el punto número 1 les va a dar igual. Y lo que digo es, a los efectos de que ustedes lo resuelvan, traten de buscarse lo menos complicado posible. O sea, ustedes eligen, los chicos del primer turno eligieron el punto 2, donde tienen un montón de negativos. Entonces, o sea, se la complican ustedes porque por ahí pueden tener algún error con el signo. O sea, como es indistinto, elijan ustedes, ¿sí? Bien. Los chicos del otro turno eligieron el menos 1, menos 2, y habíamos dicho entonces que tenemos el primer número siempre se correspondía con la x, y el segundo número se correspondía con la y, ¿sí? Bien, entonces, de nuestro ejercicio, como lo habíamos dejado, reemplazamos a la y por menos 2, y reemplazamos a la x por menos 1. ¿Sí? Y después de eso lo que vamos a hacer es directamente resolver las cuentas y despejar la b. O sea, la y vale menos 2, la x vale menos 1, separamos en términos y resolvemos, menos 2 por 1 menos 2, después el menos 2 lo pasamos sumando, y b nos dio 0, ¿sí? Como ya tenemos el valor de b y tenemos el valor de m, podemos concluir que el resultado de nuestro ejercicio es 2x más 0, porque acuérdense que siempre la respuesta tenía que, o sea, de la función lineal,
tenía que ser I igual M por X más B. Nosotros ya calculamos la M, y la M vale 2, por eso pusimos, en vez de M pusimos 2, y como la B nos dio 0, en vez de poner B pusimos 0. ¿Se entiende lo que hicimos? Sí. Sí. Buenísimo. Entonces con eso armamos la respuesta. O sea, si la X, perdón, si la B vale 0, podemos ponerlo o podemos no ponerlo, no pasa nada. O sea, yo te he acostumbrado a poner más 0. Sí, Valentín, decime. ¿Cuál es la consulta puntual, Agustín? Valentín, perdón, ¿cuál es la consulta? ¿O no entendiste por qué hicimos eso? Si querés abrir el micrófono, no hay problema, ¿sí? Sí, lo que tenés que mirar es, a ver si te ayudo a responderte la pregunta. El ejercicio decía -1, -2. O sea, un punto es el 1, 2, y el otro punto es el -1, -2. Nosotros, en vez de usar el punto 1, usamos el punto 2, los dos números en negativo, ¿sí? No sé si con eso te respondí, Valentín. Bien, buenísimo. Bien, los ejercicios de la parte número, o sea, los ejercicios del 2, o sea, con los chicos no hicimos otro. ¿Por qué? Porque los ejercicios del 2 se hacen todos iguales, o sea, no tienen otra temática. Lo que tienen que hacer es expresarlos como puntos y después aplicar la fórmula y resolver como resolvimos el ejercicio 2A. ¿Se entiende? O sea, no entramos en más detalles porque son todos iguales. ¿Sí? O sea, pueden enlazarlos, y si tienen dudas, me preguntan o me van diciendo, ¿sí? Igual tienen el resuelto paso a paso de cómo les dio. Y el ejercicio 3 es lo mismo, nada más que está expresado de otra forma. Por eso tampoco no hicimos un ejercicio 3. ¿Por qué? Porque es lo mismo. O sea, en vez de tenerlo expresado F1 igual 2 y F-1 igual -2, en el ejercicio 3 directamente les dan los puntos P y Q, que es como si fuera el punto número 1 y el punto número 2. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Se entiende? ¿Lo van siguiendo? Eso. O sea, se hace de la misma forma. Sí, sí, se entiende. Buenísimo. Bien. Y lo que sí hicimos fue el ejercicio número 4, donde el ejercicio número 4, fíjate, Ramiro, que yo más arriba escribí las fórmulas, ¿sí? Igual, si entraste más tarde lo vas a ver en el video. La función lineal tiene la forma I igual M por X más B, ¿sí? No entiendo lo que estás queriendo poner, Alan. O sea, ¿cómo sabemos que el punto de intersección es 0? Claro, B es el punto de intersección con el eje Y.
Ah, y en nuestro ejercicio anterior la B nos dio 0, ¿sí? Exacto. O sea, ahí va a pasar por el centro de coordenadas, o sea, va a ser por la intersección entre el eje X y el eje Y, ¿sí? ¿Está bien? Eso es en el ejercicio anterior, perfecto. Bien. Vamos al ejercicio 4, porque yo dije que el 3 es como el 4, por eso no lo resolvimos. Lo pueden hacer ustedes tranquilos. En el ejercicio 4 nos da un punto y nos da la pendiente de la recta, o sea, nos da el punto, por ejemplo, el 1, 3, y nos dice que m vale 2. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, esto se resuelve igual, nada más que no vamos a tener que calcular esta parte, porque ya directamente nos dieron el valor de la pendiente de la recta, ¿sí? O sea, esta parte ya no la tenemos que resolver. Al tener el valor de m, si sabemos que y es igual a m por x más b, podríamos decir que y es igual a 2x más b, porque ya sabemos que la m vale 2. ¿Está bien? Y nos dieron un punto, que es el punto 1, 3, donde la x siempre es el primero de los dos números, y la y es el segundo. Es decir, cuando la x vale 1, la y vale 3. Entonces, podemos reemplazar a la x por 1 y a la y por 3, y despejar b de nuestra fórmula. Entonces, nosotros vamos a saber que 3, que es el valor de la y, es igual a 2, que era nuestra pendiente, por 1, que era nuestro valor de x, más b. Despejando, ¿no? 2 por 1 es 2, y 3 menos 2, porque el 2 pasaría restando, 3 menos 2 es 1. B nos da 1. Entonces, al nosotros tener el valor de B y tener el valor de M, podemos concluir con que la respuesta de nuestro ejercicio sería I igual 2x más 1, donde 2 es nuestra pendiente, que es una pendiente positiva, por lo tanto el gráfico cuando lo veamos va a ser creciente, y la I, la ordenada al origen, es 1, que sería donde corta el eje Y. Bien. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda con la función lineal? No, profe. Profe, el punto 5 se hace igual que los anteriores, ¿no? El punto 5 se hace igual que los anteriores, donde vos deberías ahí determinar cuáles son los puntos P y Q, por ejemplo, o punto 1 y punto 2. O sea, vos, por ejemplo, en el primero de los 3 gráficos que tenés, un punto va a ser el 3, 6, y el otro punto es el 0, 1, ¿sí? En el 2, los puntos serían 4, 0 y 7, 0. Y en el siguiente gráfico, o sea, es una recta horizontal. O sea, ahí lo que te conviene revisártelo para que lo puedas pensar o lo puedas entender un poquito más, es esto de que hablábamos cómo iban a ser los gráficos. Si va a ser una función constante u horizontal, si va a ser creciente o decreciente. Acá sería decreciente, y esto sería creciente, ¿sí? Sí. Y otra cosa que no calculamos, pero lo vamos a hacer después del zoom, es de este que termina ahora, es ver el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad en una función lineal, ¿sí? Ahora esperamos que se termine este zoom y lo vamos a analizar, ¿sí? ¿Por ahora hay alguna duda más? Yo tengo una pregunta. Cada vez que hagamos esto de las funciones, tenemos que analizar todo lo que pusiste ahí, o sea, el conjunto de negatividad, de positividad, todo eso, ¿no? Perfecto. Eso es común a todas las Claro. funciones. O sea, cuando veamos otra función, vamos a tener que... Bien, yo lo que estaba diciendo era cómo es lo del conjunto de positividad o negatividad, ¿sí? El conjunto de positividad o negatividad, que yo no lo expliqué, pero lo estoy explicando ahora, pero sobre todo con una función lineal. Nosotros tenemos una función lineal, ¿sí? Como es una recta, que acá dijimos que tiene pendiente positiva, por eso a mayor valor de x, mayor valor de y, ¿sí? Entonces es una creciente, ¿sí? ¿Qué era el conjunto de positividad? Bueno, el conjunto de positividad, si revisamos lo que hemos anotado,
son los valores de x, que es cuando la y es mayor que 0. O sea, dicho de otra forma, todos los valores de x están justamente arriba del eje x, ¿sí? O sea, fíjense que cuando la x vale 2, a la y le corresponde el 1, y el 1 es positivo. Cuando la x vale, por ejemplo, 5, la y vale 4. Entonces, o sea, todos los números de x, ¿sí?, que hacen que en la gráfica estén por encima del eje x. Y esto está vinculado con el conjunto de ceros, porque en este caso el punto, el 1, ¿sí?, es el cero de la función, ahí, cero o raíz de la función. Ahí la función no es ni positiva ni negativa, la función es un cero, ¿sí?, es cuando corta el eje x. O sea, nuestro conjunto de positividad o negatividad va a ser un intervalo que puede ser desde la raíz al más infinito o del menos infinito a la raíz. Es un intervalo, pero va a depender siempre de los valores de la función que tengamos y está íntimamente relacionado con cuál es el cero o raíz de la función, ¿sí? Una pregunta. Sí, Agustina. En este caso está incluido el 1. No, el 1 no está incluido, el 1 no se incluye. En ese valor, Ok, en ese valor es un 0. O sea, si nosotros bien. quisiéramos escribir el conjunto de ceros positividad, lo vamos a escribir arriba, pero está muy buena la pregunta. Sobre esta gráfica, si nosotros quisiéramos escribir el conjunto de ceros, vamos a decir solamente que el conjunto de ceros sería el 1 en nuestro gráfico que tenemos aquí, ¿sí? Y el conjunto de positividad diríamos que es del 1 al más infinito. Porque son todos los valores de x, el paréntesis habíamos dicho que quería decir que no estaba incluido, son todos aquellos valores de x donde la y es positiva, donde la y es mayor a 0, que es justamente en nuestra parte del gráfico, todo aquello que está por encima del eje x, ¿sí? No sé si con eso te respondí, Agustina. Sí, perfecto. Buenísimo. En el caso de una que sea decreciente, de negatividad, ¿sí?, analizando el mismo gráfico, nada más que pintado acá con color diferente, seguimos teniendo, porque es el mismo gráfico, el conjunto de ceros sigue siendo el 1, pero el conjunto de negatividad va a ser desde el menos infinito al menos 1. ¿Sí? Bien, entonces acá, perdón, al menos 1 no, al 1 positivo. O sea, todos los valores de las x que hacen que nosotros estemos por debajo del eje x. O sea, todos los valores de y que son negativos. O sea, ¿dónde la y es negativa? Del 1 para la izquierda. Entonces, todos los valores de x que hacen que estemos por debajo del eje x. ¿Se entiende? Digo, igual Sí. esta función es una función que no resulta tanta complejidad para poder resolverlo. O sea, la función lineal es una función como que es también monótona. Es una función que es creciente todo el tiempo o decreciente todo el tiempo, pero es siempre de la misma forma. O sea, van a ver que cuando veamos función cuadrática va a haber una parte que es creciente, una parte que es decreciente, pero los dibujos pueden ser o creciente, o decreciente, o constante, ¿sí? Chicos, ¿hasta aquí hay alguna duda de lo que es función lineal? Función lineal, o sea, es esto. Lo que nos piden es calcular la recta, hallar por ahí puntos de intersección, graficar. O sea, a veces nosotros en lo que es parciales no pedimos gráficos, así que, o sea, no es súper necesario el gráfico, ¿sí? O sea, el conjunto, perfecto, vamos a la pregunta de los chicos del chat. El conjunto de ceros es el número
donde choca al eje X, que es cuando la Y vale 0. Como ahí creo que está contestando tu compañero Ángel, Alan. ¿Sí? O sea, el conjunto de ceros o raíces es el punto donde corta el eje Y, que es cuando la X vale 0. A ver si lo podemos ver, vamos a hacerlo un ejemplo en algún ejercicio de los que ya vimos. ¿Sí? Por ejemplo, lo vamos a hacer con el último de acá. O sea, si bien el ejercicio terminaba acá en lo de la intersección entre puntos, vamos a inventar un ejercicio y lo vamos a relacionar como para que lo puedan entender. Vamos a inventar uno cortito para que se pueda entender y vamos a calcularlo, vamos a calcular este conjunto de positividad y negatividad en forma analítica. ¿Sí? Supónganse, vamos a inventar un ejercicio, chicos, ¿eh? O sea, por si no lo encuentran en la guía, que sepan que es por eso. Supónganse que nosotros inventamos un ejercicio que dice y igual 2x menos 6. ¿Sí? O sea, lo que sabemos es que es una función que es de los números reales. ¿Por qué? Porque no están en ninguna restricción. ¿Sí? El valor de la x puede asumir cualquier valor. Vamos a calcular las raíces, o el conjunto de ceros. El conjunto de ceros, para poder calcularlo, la y vale 0. ¿Bien? Con eso, nosotros vamos a reemplazar a la y por 0 y vamos a despejar x. ¿Sí? O sea que vamos a tener 6 es igual a 2x. O sea que la x nos va a valer 3. Este sería nuestro cero o raíz de la función. Cuando queramos escribir el conjunto de ceros, cuando queramos calcular el conjunto de ceros, nos va a dar 3. ¿Sí? ¿Bien? ¿Se entendió ahí un poquito más, Alan? Bien, ahora, ¿cómo podemos calcular? ¿Podemos calcular el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad en forma analítica? Sí, lo vamos a hacer y después lo vamos a también ver cómo se hace en la función cuadrática, que es la que viene después. ¿Sí? Esto es importante que lo analicen. Lo que vamos a hacer es dibujar como una tabla. Vamos a dibujar una tabla donde vamos a tener que colocar los valores de la raíz. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener, por ejemplo, el 3, que es nuestra raíz. Si nosotros tenemos el 3, ¿cuántos intervalos vamos a tener, chicos? Si nosotros miramos el 3, en una recta, ¿cuántos intervalos nos quedan armados? 2. 2, perfecto. O sea, un intervalo va a ser del menos infinito al 3. Y el otro intervalo que tenemos va a ser, y acá dibujaríamos nuestra tabla, y el otro intervalo que nos quedan sería del 3 al más infinito. ¿Todos siguieron lo que decía Agustina? Porque hay dos intervalos. O sea, al tener en una recta real una raíz, quedan determinados dos intervalos. Un intervalo que es el menos infinito 3, y otro intervalo que es el 3 más infinito. ¿Sí? Cuando la x vale 3, ¿cuánto valía la y en nuestro ejercicio? ¿Cuánto valía en nuestra función? ¿Sí? ¿Cuánto valía, 0. chicos? ¿Se acuerdan?
0, perfecto. Entonces, cuando la x vale 3, nos da 0. ¿Bien? Ahora lo que tenemos que analizar es qué pasa en estos intervalos. Si nosotros queremos analizar el intervalo menos infinito, 3. ¿Sí? ¿Qué valor está entre menos infinito y 3, chicos? Por ejemplo, -1. menos 1, perfecto. Si la x vale menos, si x es igual a menos 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar la x en la función, o sea que vamos a hacer 2 por menos 1 menos 6. Hacemos la cuenta y nos da menos 8. ¿Sí? A nosotros, más allá del número, lo que nos va a importar es el signo. ¿Sí? ¿Esto es positivo o negativo? Negativo. Negativo. O sea que acá vamos a poner un menos. ¿Sí? Y si lo queremos hacer con el otro intervalo, que el otro intervalo es del 3 al más infinito, ¿qué número tenemos entre el 3 y más infinito, chicos? Puede ser uno positivo también. No, el 1 positivo no, porque entre el 3 y el más infinito no está el 1. El 5. El Ah, 4, ya el está. 5, ¿se entiende? Tienen que elegir un número que pertenezca al intervalo. ¿Entienden? Sí, sí, sí. O sea, siempre tienen que elegir números que pertenezcan al intervalo. Bien. Bueno, una vez que tienen eso hecho, si la x vale 5, bueno, tenemos que hacer 2 por 5 menos 6. ¿Sí? Hacemos la cuenta y nos da 4. ¿Este 4 es positivo o negativo, chicos? Es positivo. Positivo. Entonces, esto quiere decir que de nuestro ejercicio ya podemos armarlo como en forma analítica todo entero. Nosotros podemos concluir que el conjunto de ceros es el 3. El conjunto de positividad va a ser del 3 al más infinito, porque es donde nos dio positivo el intervalo. ¿Sí? Y el conjunto de negatividad sería del menos infinito al 3, que es donde nos da el intervalo negativo. ¿Sí? Quiere decir que cuando ustedes en la IA, por ejemplo, yo les doy un ejemplo, cuando ustedes se encuentren, por ejemplo, en el ejercicio 8, cuyo conjunto de hallar la función lineal, cuyo conjunto de positividad es 3 más infinito, fíjense que el 3 tiene que ser una raíz de la función, porque siempre el conjunto de positividad o negatividad va a ser desde la raíz hacia el más infinito o desde el menos infinito hacia la raíz de la función, ¿sí? O sea que sabemos que el 3 sería un 0 de la función. ¿Se entiende? De igual modo, la función lineal, como les dije, es una función como muy fácil y muy básica, ¿sí? Esto que vimos acá, apa, se me fue el zoom, ahora lo vamos a devolver. Esto que vimos acá se llama teorema de Bolzano. ¿Sí? Es encontrar una raíz y armar los intervalos que quedan determinados a partir de las raíces que sacamos. O sea, este teorema de Bolzano lo vamos a aplicar a todas las funciones. ¿Sí? Cada una con su particularidad. La función lineal es una función, como dije, de las más sencillas, donde tenemos solamente una raíz. ¿Sí? ¿Por qué una raíz? Porque la x, fíjense que la x, nadie me lo preguntó, pero la función lineal, o sea, ¿qué exponente tiene la x?
1, cuando no hay ningún exponente escrito, es un 1. O sea, la x va a haber una sola raíz como máximo, no puede haber más de una raíz, ¿sí? Entonces directamente vamos a tener la raíz y vamos a tener los dos intervalos, donde uno va a ser negatividad y el otro va a ser positividad. ¿Se entiende? No, Néstor, porque lo de la m, si es positiva o negativa, no tiene que ver con la negatividad o con la positividad. Lo vas a tener que calcular con el teorema de Bolzano. Si la m es mayor a 0, a lo que se refiere es si la función es creciente o si es decreciente. O sea, si tiene inclinación positiva o negativa. O sea, independientemente de cómo sea la m, todas las funciones lineales van a tener un conjunto de positividad y un conjunto de negatividad que lo van a tener que determinar con el teorema de Bolzano. ¿Sí? De nada. Bien, chicos, función lineal es esto. O sea, yo les diría que con esto ustedes traten de armar todo lo que tiene que ver con función lineal. La función lineal, o sea, puede ser que el ejercicio esté expresado de otra forma, de las que vimos en clase, pero no deja de ser lo mismo, ¿sí? ¿Sí? Como dije, si el conjunto de positividad en el ejercicio de la guía dice que el conjunto de positividad y negatividad es, por ejemplo, 3 más infinito, nos está queriendo decir que el 3 es una raíz. ¿Sí? Que esto expresado, yo les doy varias chances para que se entienda a qué nos referimos. Que esto expresado de otra forma, estamos queriendo decir que un punto de la recta es el 3, punto y coma 0. Acuérdense que los ceros de la función quiere decir que es la y la que vale 0. ¿Sí? ¿Hay alguna duda más de función lineal? Bien, bueno, si no hay dudas de función lineal, vamos a seguir con la función cuadrática. Bien, vamos a la función cuadrática, chicos. Función cuadrática. La función cuadrática tiene 3 formas de poder ser expresada de forma diferente, ¿sí? Donde cada una de ellas va a tener una particularidad diferente, ¿sí? La primera de las formas es la forma polinómica, donde f de x es lo mismo que y es a por x al cuadrado más b por x más c. Y eso es la forma polinómica, ¿sí? Otra forma de expresarse, f de x es igual a y sería a por x menos x1 por x menos x2, esa sería la forma factorizada, ¿sí? Y f de x es igual a y, que sería a por x menos xb al cuadrado más la ib, que eso sería la forma canónica, ¿sí? Y acá, más abajo, donde dice conceptos, estamos explicando algunos de ellos, ¿sí? Y también alguna comparación con la función lineal. Lo primero que vemos es que la x está elevada al cuadrado, entonces podemos tener más de una raíz, ¿sí? Bien, ¿qué es la A? La A es un coeficiente principal, o sea, un número real de la función, y nos va a dar la orientación de la curva. La curva de la función lineal se llama parábola, que esto, o sea, ya después vamos a mostrar algún gráfico, pero el gráfico de la función cuadrática es una U, ¿sí? Una U que puede mirar para arriba o puede mirar para abajo, o sea, en forma vulgar puede tener la carita contenta o la carita triste. Si la carita es contenta, o sea, si la U mira para arriba, ¿sí? Es porque la A es mayor a 0, y si la carita es triste, y mira para abajo, la A es negativa, ¿sí? Bien, hasta ahí cómo vamos, ¿bien? ¿Podría repetir, profe? No Bien. entendí. Nosotros tenemos la función cuadrática, tiene, o sea, una sola similitud con la función lineal, ¿sí?
La única similitud que tiene es que la función es una función de dominio de números reales. ¿Por qué? Porque no está en ninguna de nuestras 3 restricciones del dominio, ¿sí? Y lo que tiene de diferente es que la x está al cuadrado y que va a tener 3 formas de expresarse diferentes. Una de ellas es la forma polinómica. Se llama polinómica porque aparecen 3 términos, aparece más de un término, donde tenemos a por x al cuadrado más b por x más c. Una fórmula factorizada donde tenemos a por x menos x1 por x menos x2, que esa es la forma factorizada, como decía. Y una forma canónica donde tenemos que la y es igual a por x menos la x del vértice al cuadrado más la y del vértice, ¿sí? Sí. Esas son las 3 formas que tiene de expresarse una fórmula en función cuadrática, ¿sí? ¿Y cuáles eran los conceptos que tenemos que tener en cuenta de lo que nosotros venimos hablando? Que la a es el coeficiente principal. ¿Por qué? Porque la a es el número que va a terminar multiplicando a la x cuadrado, ¿sí? Entonces, ese coeficiente principal va a ser un número real que nos va a decir cómo va a ser la orientación de nuestro gráfico. Vieron que en la función lineal el gráfico era una línea recta, ¿sí? Una línea recta es una sucesión de puntos consecutivos, ¿sí? Acá el gráfico de la función cuadrática se llama parábola. Va a tener una forma de U. O sea, puede ser una U que mira para arriba o una U que mira para abajo. Es lo que yo decía en forma vulgar, la carita contenta, que es la U que mira para arriba, o la U triste, que es la carita que mira para abajo, ¿sí? Si la A es mayor a 0, la U va a mirar para arriba, y si la A es menor a 0, va a mirar para abajo. ¿Se entiende? Sí. Buenísimo, Sofi. Gracias. No, de nada. La C es la ordenada al origen, ¿sí? O sea, es donde va a chocar al eje Y, o sea, eso no cambia. Siempre el término independiente o el término que no tiene X es el término que va a chocar al eje Y en nuestra gráfica. Es decir, que es cuando la X vale 0. Eso no se modifica. Siempre la ordenada al origen es el punto donde la X vale 0. Si yo reemplazara la X por 0 en la forma polinómica, 0 al cuadrado sería 0, por A es 0, B por 0 sería 0, y nos quedaría C. Por eso nosotros decimos que C es nuestra ordenada al origen, porque cuando reemplazáramos a la X por 0, ¿sí?, nos va a dar C. Y esa es la ordenada al origen. ¿Se entiende? Y después, Sí. la x1 y la x2, si nosotros lo miramos desde la forma factorizada, x1 y x2 son las raíces o ceros de la función, que es cuando la y vale 0. O sea, en el caso o sea, conceptualmente, en el ejercicio de función lineal, ¿sí?, que teníamos acá, nuestro 0 era el 1. ¿Por qué? Porque chocaba el eje x en el 1. Acá, como estamos viendo y trabajamos en una función cuadrática y la x justamente está elevado al cuadrado, podemos tener más de un 0 o raíz. Podemos tener como máximo 2 valores de x. ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, en un ratito vamos a explicar cómo calculamos estas raíces o ceros de la función y cómo nos damos cuenta si tenemos 2 raíces. ¿Sí? Y por otro lado tenemos XB, que aparece en la fórmula canónica, la XB y la IB, donde la X del vértice es el valor de X en el vértice de la parábola, porque acuérdense que este dibujito, como dijimos, es una U que mira hacia arriba o hacia abajo, o sea, va a tener un vértice esta parábola, y después lo vamos a mostrar en un gráfico, y la IB es la I, el valor de I en el vértice de la parábola. Siempre piensen, como venimos hablando, que todo lo que estamos hablando tiene que ver con puntos en el plano. Entonces, siempre hay un valor de X y hay un valor de Y. ¿Sí? ¿Hasta aquí va bien, chicos? Ahora vamos a mostrar ejemplos y cómo se calcula y cómo se ve todo esto. ¿Sí? Pero hasta acá, Mazo, ¿cómo van? Bien, profe. Bien, buenísimo.
¿Cómo calculamos los ceros o raíces de la función? Bueno, hay una fórmula que se llama fórmula resolvente, que algunos ya las debieron haber visto en el cole y que a algunos ya les resultará conocida, que dice que x1 y x2 se calculan haciendo menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a. O sea, para poder emplear esta fórmula, vamos a tener que tener sí o sí la forma polinómica, porque tenemos que tener a, b y c. ¿De acuerdo? O sea, si no tenemos a, b y c, no lo podemos calcular, ¿sí? O sea, lo tenemos que buscar desde otra forma. ¿Bien? Y después, con respecto a lo otro que estábamos comentando, podemos tener un cero o raíz, podemos tener dos o podemos tener ninguno. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, hay algo que se llama discriminante, que se simboliza con este triangulito que yo dibujé acá, que es justamente b al cuadrado menos 4 por a por c. ¿Sí? Lo de adentro de la raíz se llama discriminante y eso tiene tres posibilidades. Que el valor que nos dé eso sea más grande que 0, con lo cual vamos a tener dos soluciones reales, que sea igual a 0, que vamos a tener una única solución real, o que sea menor que 0 y que no tengamos soluciones reales. ¿Esto por qué puede llegar a pasar, chicos? Por lo que habíamos visto hace un montón de tiempo, cuando hablamos de las restricciones del dominio. Fíjense que en la fórmula de la función cuadrática tenemos una raíz cuadrada, y cuando hablamos de las restricciones del dominio, dijimos que una raíz cuadrada no admite, una raíz cuadrada o una raíz de índice par, no puede ser negativo. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta nosotros ahí es, justamente, pensar que si lo da dentro de la raíz nos da un número negativo, no lo vamos a poder resolver. ¿Sí? ¿A qué llamamos soluciones reales? A dos soluciones que sean números reales, que los podamos calcular. Sí, la fórmula es b al cuadrado menos 4 por a por c. Gracias. No, de nada. Entonces, si lo de adentro de la raíz cuadrada es mayor a 0, vamos a tener dos soluciones y forman parte de números reales. Si es igual a 0, vamos a tener una sola raíz o una única solución real, o sea, no vamos a tener más de una raíz. ¿Sí? Y si es menor a 0, no va a chocar al eje X. ¿Sí? O sea, vamos a no tener ninguna solución en el campo de los números reales. Cuando querramos graficarla, vamos a ver que no tenemos corte con el eje X. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver en un gráfico como para que se vea y para que se entienda. ¿Sí? Y el vértice de la función, lo que hacemos es, para calcular el vértice de esta curva, para calcular esta xb, que formaba parte de la forma canónica, podemos hacer o menos b dividido 2 por a, o bien x1 más x2 dividido 2. O sea, un promedio de las dos raíces. ¿Sí? Y para calcular la i del vértice, tenemos que reemplazar la xb en la función. Nosotros con los chicos, para que se entienda más, lo hicimos con un ejemplo. En el caso de usar xb menos b sobre 2a, lo tienen que hacer desde la forma polinómica, donde es bastante fácil. Donde es un poquito más complicado, que fue lo que hicimos con los chicos del otro turno, es mostrarlo desde la forma factorizada. Si nosotros lo queremos hacer desde la forma factorizada, ¿sí? Piensen que la forma factorizada es a por x menos x1 por x menos x2. ¿Sí? Este fue un ejemplo. Si nosotros quisiéramos hacer una parecida, lo podría ser, es un invento, chicos, de un ejercicio. 2 por x menos 2 por x más 4. Lo que tienen que tener acá cuidado es cuando trabajan con la forma factorizada, es justamente
cómo están expresados los resultados de las raíces. Que diga x menos 2 implica que x1 es 2, y que tengamos x más 4, quiere decir que x2 vale menos 4. ¿Por qué? Porque miren que la fórmula dice x menos x1, o sea, lo que ustedes están viendo acá no es x1, es menos x1. Entonces, si tenemos x menos 2, quiere decir que la x vale 2 positivo. Y si tenemos más 4, quiere decir que la x2 vale menos 4. ¿Se entiende? O sea, si está expresado en forma factorizada, lo que tienen que tener en cuenta es eso, que lo que ustedes ven, si le cambian el signo, van a encontrar las raíces de la función. ¿Todos eso lo entendieron o lo siguieron? Profe, Sí, Luz. lo que es XB sería X en el vértice de la función, ¿o no? Exacto, XB es el X Ok. en el vértice de la función. Acá no se ve la X porque hay un gráfico, pero porque después ahora les quiero mostrar cómo serían los gráficos, ¿sí? Pero la X del vértice calculamos promediando las raíces. Para promediarlas, cuando lo tenemos en forma factorizada, tenemos que tener cuidado con los signos, porque si vemos X menos 2, es porque el 2 es una raíz, y si vemos más 4, menos 4 es una raíz, ¿sí? Sí, Bien, con profe. ese mismo ejemplo, después lo que vimos con los chicos es, bueno, hacemos menos 2 menos 4, dividido 2, donde promediamos las raíces, nos da menos 1, esa sería nuestra X del vértice, como preguntaba Luz, y para poder calcular la Y del vértice, nos decía reemplazar la X del vértice en la función. Bueno, tenemos nuestra función, igual 2 por x menos 2 por x más 4, bueno, reemplacemos a la x del vértice por menos 1 en nuestra función, o sea, vamos a reemplazar a la x por nuestra x del vértice, o sea, vamos a hacer 2 por menos 1, menos 2, por menos 1 más 4, ¿sí? Resolvemos cada paréntesis y hacemos la multiplicación, y nos da menos 18. Quiere decir que nuestra y del vértice da menos 18. En la forma polinómica, en vez de aplicar esto, vas a aplicar menos b dividido 2a, pero lo haces de la misma forma. Para sacar la y del vértice, sí o sí siempre vas a tener que reemplazar a la x por la x del vértice en la función. Nada más que en vez de tenerlo expresado en forma factorizada, lo vas a tener expresado en forma polinómica, ¿sí? Pero se resuelve de la misma forma. ¿Se entiende, Ángel? Siempre para sacar la y del vértice es reemplazar la x por la x del vértice en la función, independientemente de cómo esté expresado. No sé si con esto te respondí, Ángel. Buenísimo. Y acá lo que hice fue compartir, es que ahora lo voy a agrandar un poquito y después lo vuelvo a ver si lo puedo agrandar un poquito más. Ahí va. Y acá, yo después lo achico para que puedan ver lo que estábamos escribiendo, pero acá les muestro cómo es la gráfica, ¿sí? Una función cuadrática tiene una forma de una U, donde puede ser mirando para arriba, cuando la A es positiva, ¿sí? O puede ser mirando hacia abajo si la A es negativa, ¿sí? Y si el discriminante es mayor a 0, choca al eje X en 2 puntos. Si el discriminante es 0, choca al eje X en un solo punto. Y si el discriminante es menor a 0, no choca al eje X, ¿sí? En cambio, si la A es negativo, esto corta al eje, o sea, si la A es negativa, mira hacia abajo en todos los casos,
si el discriminante es menor a 0, además de mirar hacia abajo, va a cortar al eje X en 2 puntos diferentes, ¿sí? Si el discriminante es 0 y la A es negativa, va a cortar en un único punto y va a mirar para abajo. O si la A es negativa y el discriminante es menor a 0, va a mirar hacia abajo, pero no va a cortar al eje X. O sea, ¿todo el mundo entendió estos gráficos? Sí. Profe, una pregunta. Sí. Si después tenemos que sacar, Si después tenemos que sacar, ¿sí? si viste que después tenemos que sacar todo, ordenar a la origen y todo, si nunca toca la X, ¿qué se pone? ¿Que no existe? Si no choca el eje X, es porque, si no chocara el eje X porque el discriminante les da menor que 0, ustedes dirían que el conjunto de ceros es vacío. Que sería, por ejemplo, en el caso de estos dos gráficos donde no choca el eje X. ¿Sí? Ok, Pero profe, no puede gracias. ser que no tengan conjunto de negatividad o de positividad. O sea, va a tener, por ahí el conjunto de positividad, puede ser que sea vacío, sí, pero va a existir. O puede ser que sea negatividad, sí, pero va a existir. Va a haber más de un conjunto, o sea, puede haber un conjunto de positividad con intervalos o no. Bien. Después con los compañeros lo que hicimos fue, ¿cuál era el discriminante? El discriminante, vamos a ir para arriba. El discriminante era de nuestra fórmula de raíces lo que estaba dentro de la raíz, donde podíamos tener mayor a 0, que cortaba 2 veces al eje X, igual a 0, donde cortaba una sola vez al eje X, o menor a 0, donde no corta nunca al eje X. ¿Está bien, Ángel? Buenísimo. Bien. Después o sea, así serían los gráficos, cómo podrían tener ustedes la función cuadrática, ¿se entiende? Después con lo que hicimos con los compañeros del turno anterior, o sea, yo, para darles lo mismo y para que lo puedan ver, hicimos el ejercicio 1, hicimos el 1A, así que se los vamos a mostrar. El ejercicio 1A nos dice, f de x es igual a x al cuadrado más x menos 12. Esto, ¿qué les parece que es de la función cuadrática? ¿La canónica, la factorizada, la polinómica? Polinómica. Muy bien, esto es una forma polinómica porque tenemos los 3 términos, ¿sí? De los cuales la A dijimos que es el número que multiplica la x cuadrado, la B es el número que multiplica la x común, y la C es el término independiente. Entonces A vale 1, B vale 1 y C vale menos 12. ¿Hasta ahí, chicos, lo siguieron? ¿Lo entendieron? Sí, profe. Bien. Entonces, el ejercicio, chicos, si lo leen, dice dar el conjunto de positividad y de negatividad. Entonces, ¿de qué lo que nosotros hacemos es, para poder sacarlo, sacamos el conjunto de ceros. Por lo tanto, vamos a aplicar de esta función la fórmula resolvente. ¿Sí? La fórmula resolvente de las raíces era menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. ¿Sí? Y acá lo que tienen que hacer es tener cuidado con los signos. ¿Sí? Acá sería menos 1 más menos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 12. Fíjense que yo cuando reemplacé los valores de A, B y C de la fórmula, los puse con un paréntesis. O sea, los puse con un paréntesis, sobre todo por el hecho de que por ahí pueden tener algún valor negativo, como en el 12,
donde eso les va a influir en el resultado de la cuenta, ¿sí? Donde tienen que tener cuidado con los signos cuando reemplazan, ¿sí? Bueno, y después se dedican a hacer las cuentas. 1 al cuadrado 1, 4 por 1, 4, por menos 12 es 48 positivo, o sea que vamos a tener 1 más 48, o sea que nos viene quedando menos 1 más menos 7. ¿Por qué 7? Porque 1 más 48 es 49, y la raíz cuadrada de 49 es 7. Como el 49 era lo que estaba acá dentro de la raíz cuadrada, y es un número positivo, nos da dos posibilidades. Dijimos que teníamos dos soluciones reales, ¿sí? Hacemos menos 1 más 7, que nos da 3, o menos 1 menos 7, que nos dividido 2, que nos da menos 4. O sea, nuestro conjunto de ceros o raíces son el 3 menos 4. ¿Se entiende? O sea, el conjunto de ceros nos dio menos 3 y menos 4. Son dos numeritos. ¿Hasta aquí va bien? Profe, yo me perdí porque no entiendo de qué está explicando. Llegué con la explicación empezada. Bien, estamos en el ejercicio 1A. ¿Sí? ¿Vos te conectaste a la primera tanda donde empezamos a ver la forma polinómica y todo eso? Sí, 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 profe. Lo que pasa es que recién se cortó y volví a entrar. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, nosotros en el ejercicio 1A tenemos la forma cuadrática expresada en forma polinómica, ¿sí? Donde De función cuadrática. donde tenemos expresada en forma polinómica, podemos determinar que A es el número que multiplica la x cuadrado. En nuestro caso sería un 1, porque, o sea, 1 por algo nos da lo mismo. B vale 1 y C vale menos 12, ¿sí? Sí. Entonces, aplicamos la fórmula de las raíces, de la fórmula resolvente que mencionamos antes, donde A vale 1, B vale 1 y C vale menos 12. Bueno, reemplazamos. Lo que yo decía acá es que cuando fuimos reemplazando, yo en los valores de A, B y C en la fórmula, los puse entre paréntesis. ¿Por qué? Porque por ahí alguno de esos valores puede ser negativo, ¿sí? Entonces Sí. hicimos menos B más menos B al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado, menos 4 por A por C, ¿sí? Que A valía 1 y B valía, perdón, y C valía menos 12, y 2 por A, que la A valía 1. Después hay que hacer las cuentas y tener cuidado con los signos, ¿sí? 1 al cuadrado es 1, y acá hacen la cuenta de 4 por 1, 4, por 12, 48. Y con los signos va a ser menos por más es menos, por menos es más, o sea, nos queda un 48 positivo. Cuando Ok. hacen 1 más 48 nos da 49, y como es un número positivo, quiere decir que el discriminante es mayor a 0. El discriminante era lo que estaba adentro de la raíz. Ahora vuelvo, Ramiro. Y al ser un número positivo teníamos dos posibilidades. Y vamos a tener dos soluciones posibles. Sí, X1 y X2. X1 y X2, donde hacemos menos 1 más 7, que nos da 6, dividido 2 es 3, ¿sí? Sí. O menos 1 menos 7, que es menos 8, dividido 2, que es menos 4. Y ahí tenemos X1 y X2. ¿Ahí lo entendiste? Sí, 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 es que justo había entrado tarde y yo entendía de qué estaban hablando de No repente. hay problema. Ramiro, vos lo que tenés que mirar es cuál es tu función. Tu función es x al cuadrado más x menos 12, ¿sí? Entonces, este A y este B y este C es porque se corresponden con la forma polinómica. O sea, vos tenés A por x cuadrado más B por x más C, ¿sí? Entonces, cuando vos lo querés ver es, ¿qué número multiplica la x cuadrado, Ramiro? ¿Qué número para vos, qué número sería el que multiplica la x cuadrado?
No, lo que vos tenés que mirar es esto, Ramiro. Vos lo que tenés que mirar es, vos tenés x cuadrado, tenés x y tenés un término independiente. ¿Sí? Lo que vos tenés que analizar es esto. La a es el número que multiplica la x cuadrado, ¿sí? Cuando está escrita la x al cuadrado, ¿sí? Y no hay ningún número, ¿qué número es el elemento neutro en la multiplicación? El 1, o sea, x al cuadrado es lo mismo que 1 por x cuadrado. ¿Se entiende? En el segundo caso, x es lo mismo que 1 por x, ¿sí? Entonces, la b vale 1. O sea, cuando ustedes no tienen el número multiplicando, pero tienen la letra, es porque el número que multiplica es 1, ¿sí? Y el término independiente que es menos 12, que ese sería la c. Ahora creo que fue un poco mejor, ¿no, Ramiro? Buenísimo. Entonces con eso determinamos A, B y C. Profe, una consulta. Cuando, por ejemplo, la X, o sea, el mío me quedó claro de la X, ¿por qué le poníamos un 1? Tipo, es Bien, así. o sea, es lo que estoy diciendo recién. Cuando ustedes tienen la letra, por ejemplo, x cuadrado, pero no hay ningún número multiplicando, corresponde un 1. ¿Por qué? Porque si yo hago 1 por x cuadrado, me da x cuadrado. Pensémoslo con números, si querés. Si yo tengo el O sea, la 8, X si yo empezaría a tengo, por valer 1. ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, 8, si yo en vez de decir 8 digo 1 por 8, ¿no es lo mismo? Ah, mal. ¿Se Sí. entiende a qué apuntamos cuando ponemos el 1? O sea, No tiene nada que ver con el valor de la X en sí. claro, tiene que ver con el número que o sea, el número que está multiplicando a la x al cuadrado. O sea, es el número que multiplica a la x cuadrado. Si yo, supónganse que que estoy diciendo un hipotético, supónganse que x cuadrado vale 16, por ejemplo. ¿Sí? Si yo pongo 16 o pongo 1 por 16, es lo mismo. Por eso el número que multiplica a la x cuadrado es un 1. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ahora sí entendí. Perdón. Bien. Con eso nosotros armamos las dos raíces. Ahora siguieron las raíces hasta el 3 y el menos 4. Bien, una vez que teníamos las raíces, armamos el teorema de Bolzano, ¿sí? Donde vamos a poner las dos raíces. Yo, como para que se puedan orientar un poco más, lo que hice fue una representación en una recta numérica, donde tenemos el menos 4 y el 3, que son nuestras raíces, ¿sí? En una recta real, donde obvio tenemos el menos infinito y el más infinito, ¿sí? Nosotros, ¿cuántos intervalos vamos a tener? Vamos a tener un intervalo, dos intervalos, tres intervalos. Al tener dos raíces, tenemos un intervalo, dos intervalos y tres intervalos. ¿Se entiende? Y lo que tenemos que analizar es la positividad o negatividad en esos intervalos. ¿Sí? Por ejemplo, el primer intervalo es menos infinito a menos 4. Entre el menos infinito y el menos 4, los compañeros del otro curso me dijeron, bueno, está el menos 5. Bueno, reemplacemos por menos 5 en nuestra función. ¿Sí? Nuestra función era x al cuadrado más x menos 2. O sea, hacemos menos 5 al cuadrado más menos 5 menos 12. Hicimos las cuentas y nos dio 8, con lo cual este intervalo nos dio positivo. ¿Sí? En el intervalo menos 4, 3, una compañera, Julieta, se dio cuenta que es más fácil reemplazar a la x por 0, porque entre el menos 4 y el 3 está el 0, y esto ayuda mucho para los cálculos que tienen que hacer, donde 0 al cuadrado es 0, más 0 menos 12, esto claramente da negativo, entonces en el intervalo menos 4, 3 da negativo, y entre el intervalo 3 más infinito, un compañero nos mencionó el 4, y hicimos los cálculos y también nos dio 8, que el intervalo es positivo. Lo que quiero que entiendan, chicos, es que acá, o sea, pueden elegir cualquier número que forme parte del intervalo, no necesariamente todos tenemos que elegir el mismo. Por ejemplo, si algún compañero en vez de elegir en el intervalo menos infinito menos 4, si en vez de elegir el menos 5 elegía menos 6 o menos 7 o menos 8, o sea, si bien el resultado numérico no nos va a dar 8, lo que nos importa es el signo del resultado que vamos a tener, que sí o sí va a ser el mismo. O sea, si yo reemplacé la x por 5, nos dio un número positivo,
cuando reemplace la x por menos 6 o por menos 7 en el mismo intervalo, también nos va a dar positivo. ¿Se entiende? No necesariamente todos tienen que reemplazar por el mismo número, pero sí tienen que llegar a la misma conclusión. ¿Sí? Entre el menos 4 y el 3 hay algún compañero que podría haber elegido el 1. Lo voy a hacer con el 1 como para que vean que es fácil también la cuenta y que llegamos a la misma conclusión. 1 al cuadrado es 1, y 1 más 1 nos da 2. 2 menos 12 nos da menos 10. No es que está mal porque nos dio menos 10, nos dio otra cosa porque reemplazamos por otro valor. Pero el signo, ¿sí?, del valor que reemplazamos nos va a tener que seguir dando el mismo, o sea, va a seguir siendo negativo. En el tercer caso lo mismo. ¿Sí? Con eso nosotros podemos responder que el conjunto de positividad está formado por esta unión de intervalos, por el intervalo menos infinito 4, unión el intervalo 3 más infinito, el conjunto de negatividad es menos 4, 3, porque es donde nos dio negativo cuando reemplazamos, ¿sí? Y el conjunto de ceros es igual, y entre llaves, los números que obtuvimos al sacar la fórmula resolvente, que eran estos dos que estaban acá. ¿Sí? Lo que quiero que entiendan, porque un compañero también nos preguntó, es Ay, yo que el conjunto de ceros no es lo mismo. El conjunto de ceros son números puntuales, ¿sí? Son exactamente los mismos números que nos dio de aplicar la resolvente. El conjunto de negatividad no es lo mismo. El conjunto de negatividad se refiere a todos los números que forman parte del intervalo, o sea, el menos 3, el menos 2, el 1, el 2, el 0, todos los números que forman parte del intervalo, ¿sí? El conjunto de ceros es solamente esos dos números puntuales. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bien, buenísimo. Entonces, después con los chicos dijimos, bueno, ¿qué pasa si nos dan, por ejemplo, el ejercicio 1C? Creo que hicimos el 1C. Ahí lo vuelvo a decir, Alan, para que vuelvo al ejercicio y lo vuelvo a decir y vamos al 1C. El conjunto de positividad va a estar formado por la unión de los intervalos en los cuales nosotros, al aplicar el teorema de Bolzano, donde nos dio positivo cuando reemplazamos a la x por los valores que formaban parte del intervalo. Es decir, nosotros en el primer intervalo reemplazamos por menos 5 y nos dio positivo. Y reemplazamos por 4 y nos dio positivo. Esto quiere decir que el conjunto de positividad es menos infinito menos 4, unión del 3 al más infinito. ¿Sí? El conjunto de negatividad acá nos dio menos 4, 3. ¿Por qué? Porque cuando reemplazamos a la x por 0, que forma parte de ese intervalo, nos dio negativo. ¿Sí? Y el conjunto de ceros directamente son los dos números que o sea, que al resolverlo al calcularlo con la fórmula resolvente, ¿sí?, nos dieron esos valores. Yo lo que les estaba comentando es que hay un compañero que me preguntó en el otro curso, me dijo, entonces el conjunto de negatividad y el conjunto de ceros es lo mismo. No, lo que tienen que pensar siempre es que los conjuntos de ceros, ¿sí?, se escriben entre llaves y que son exactamente los números que nos arrojó utilizar la fórmula resolvente, ¿sí? En cambio, el conjunto de positividad o negatividad es un conjunto de intervalos. Por ejemplo, en menos infinito menos 4, menos infinito menos 4, quiere decir que ahí puede ser, por ejemplo, menos 8, menos 9, menos 10, menos 7, menos 6, menos 5, o sea, es un conjunto de números, ¿sí? El 3 más infinito, todo el conjunto de números positivos. 3, 3,1, 3,2, 4, 5, 6. Y el conjunto de negatividad, los números que están encerrados en este intervalo, entre el menos 4, comprendidos en el intervalo menos 4, 3. Es decir, menos 3,9, menos 3,8, menos 3,7, menos 3, menos 2, menos 1. ¿Sí? O sea, uno de ellos representa números puntuales, que es el conjunto de ceros. Los otros corresponden a los números que están comprendidos dentro de un intervalo. ¿Se entiende la diferencia entre
conjunto de positividad y conjunto de ceros. O sea, el conjunto de positividad es puntual un valor, conjunto de ceros. Y conjunto de positividad o negatividad es un intervalo o una unión de intervalos. ¿Sí? Bien, después con los compañeros hicimos también el 1C, para ver uno diferente, donde en el 1C dice así: f de x es igual a 2 por x menos 3 por x más 1, ¿sí? Donde lo que teníamos que tener cuidado es de que esto ya está expresado como una forma factorizada, porque fíjense que esto se parece a una multiplicación de cosas y está asemejado a una forma factorizada. ¿Sí? Donde la fórmula factorizada, yo acá la transcribí, era a por x menos x1 por x menos x2. Entonces, en esta forma factorizada, ya tenemos x1 y x2. Pero recuerden que si decía x menos 3, como acá la fórmula viene con un menos, quiere decir que x1 vale 3, ¿sí? Y si dice x más 1, x2 vale menos 1, es decir, siempre con los signos cambiados. Es un tema de signos, van a tener que tener cuidado con eso cuando lo estén calculando, ¿sí? Cuando está la forma factorizada, los signos va a ir al revés. ¿Por qué? Porque en la fórmula de la función factorizada viene con el menos, ¿sí? Bien, y acá lo mismo, aplicamos el teorema de Bolzano, donde tenemos menos 1 y 3, donde son las raíces, y armamos los intervalos que correspondían, que era el menos infinito 1, el menos 1, 3, y el 3 más infinito, ¿sí? Y hacemos los reemplazos respectivos, ¿sí? Entre menos infinito y menos 1, pudimos tomar, por ejemplo, que la x valiera 2, y si la x vale 2, bueno, reemplazamos la x por menos 2 en la función, hacemos los cálculos y nos dio 10, y nos da positivo, ¿sí? Entre el menos 1 y el 3 elegimos, por ejemplo, el 0, si reemplazamos a la x por 0 nos dio menos 6, ¿sí? Y entre el 3 más infinito reemplazamos a la x por 4, por ejemplo, y nos dio 10 positivo de nuevo. O sea, puede ser cualquier valor, porque va a depender de esto de qué valor reemplacen, ¿sí? O sea, no necesariamente te tienen que dar iguales, ¿sí? Y tampoco quiere decir que si acá es positivo, después va a ser positivo, negativo o positivo. Va a depender de cómo sea la función, de si tienen una raíz, si tienen dos raíces, si la A es positiva, si la A es negativa. Va a depender de otras cosas. O sea, no lo tomen como regla mnemotécnica, siempre es positivo, negativo, positivo. ¿Sí? Va a depender de si hay una raíz, si hay ninguna raíz, si hay dos raíces, si la A es positiva, si la A es negativa. ¿Bien? Y lo que hacemos es, bueno, con esto que armamos, con esta tablita, con el teorema de Bolzano, lo podemos responder que el conjunto de positividad es entre el menos infinito y el 1, unión del 3 más infinito. El conjunto de negatividad nos dio entre el menos 1 y el 3. Y el conjunto de ceros, que fue lo primero que determinamos, es el menos 1, 3. O sea, son esos dos valores donde corta el eje X, ¿sí? Bien, nosotros con los chicos habíamos hecho ese ejercicio, el 3, perdón, el 1C, ¿sí? Después el ejercicio 3, ¿sí? Con los chicos no lo hicimos porque el ejercicio 3, o sea, yo les pido que se animen ustedes solos a realizarlo. El ejercicio número 3 se refiere a lo que es intersección, donde tienen que igualar como igualamos en la función lineal, que hicimos el ejercicio de igualar las dos funciones. Bueno, igualan las dos funciones, ¿sí? Y lo que tienen que hacer es pasar todo de un lado del igual, igualarlo a cero y aplicar la fórmula resolvente. O sea que esto les pido que
traten de hacerlo ustedes, ¿sí? Y el ejercicio 2, donde dice hallar el vértice de la parábola, dar la imagen y ver los intervalos de crecimiento de f, con el otro grupo no lo hicimos porque los gráficos lo vamos a hacer el día miércoles, o sea, yo, como les dije, el miércoles, o sea, yo no me puedo unir en el grupo de las 10 porque tengo otra actividad, pero les voy a subir igual el video al canal para que puedan ver qué fue lo que hicimos con la clase del grupo de las 7 de la mañana, así que lo van a poder ver, donde vamos a ver cómo es el vértice de la parábola, vamos a ver cómo se grafica, y vamos a hablar de cómo es la imagen, porque hasta ahora hablamos del dominio de la función que era todos los reales, pero no hablamos de la imagen de Y, o sea, qué valores puede tomar Y en una función cuadrática. Eso lo vamos a hacer el miércoles, ¿sí? Y el ejercicio 4, que tiene un poco más de complejidad, son ejercicios que nos sirven para repasar, y también lo vamos a hacer el miércoles que viene, ¿sí? El 4, el 5 y el 6, ¿sí? Así que lo que nosotros haríamos es eso. O sea, el miércoles, o sea, si no tienen alguna duda o consulta adicional, nosotros lo que es el ejercicio 2, 4 y 5 y 6, los vamos a pensar en clase, sobre todo el 4, donde vamos a ver un poco cómo es el gráfico, y también vamos a hablar de las funciones polinómicas. Eso es lo que estaba previsto para el día miércoles, ¿sí? ¿Hasta acá hay alguna, o sea, hay alguna duda o comentario de lo que estuvimos hablando? ¿Algo que quieran? Sí, Sí. una pregunta. Entonces, de función cuadrática solo hacemos el 1 y el 3. De función cuadrática, por ahora, el 1 y el 3. El 3 es si se animan, ¿sí? Yo les estoy comentando que el ejercicio 3, o sea, anímense a realizarlo ustedes, es igualar las dos funciones. Por ejemplo, les doy el caso del ejercicio, el A, ¿sí? Ustedes lo que van a hacer es hacer x más 1 igual x cuadrado menos 1, ¿sí? Y después de que hacen x más 1 igual x cuadrado menos 1, pasan todo para un lado del igual para que les quede algo igual 0 o 0 igual algo, juntan lo que pueden de cada término. Si quieren hacemos el 3A porque estamos con tiempo, como para que vean uno. ¿Quieren? Dale, Sí. profe. Bien, vamos a hacer el 3A. En el 3A, por ejemplo, nos dan una función fx que dice x más 1, bien, y una gx que nos dice que es x al cuadrado menos 1, ¿verdad? Sí. Buenísimo. Entonces, o sea, yo les muestro uno, del mismo modo se hacen los que siguen del mismo tipo, ¿sí? O sea, los van a resolver de la misma forma. ¿Bien? Lo que vamos a hacer en este caso es igualar las funciones. X más 1 es igual a x al cuadrado menos 1, porque nos pide intersección. Cuando nos pide la intersección entre dos gráficos, igualamos las dos funciones, ¿sí? Y lo que hacemos es pasar todo para un mismo lado del igual. Por ejemplo, yo voy a pasar todo para la izquierda, donde voy a tener x más 1 menos x al cuadrado menos 1 es igual a 0. ¿Sí? Yo, me gusta ser como prolijo y ordenado, lo escribo de la misma forma, de la misma forma en el mismo orden. Lo voy a escribir en forma ordenada. Primero el término que tiene la x cuadrado, después voy a escribir el término que tiene x, y después voy a escribir lo que no tiene x. Y después hago los cálculos. ¿Sí? Bien, entonces,
Sí, tenés razón, perdón. Gracias por la corrección, ¿eh? Gracias, Sofía. Les pido re disculpas, ¿sí? En esas cosas son las que se equivocan en el parcial, en un signo, ¿sí? Así que presten atención cuando despejan. Bien, entonces, cuando agrupan los términos que todos los que tienen x cuadrado los agrupan. Agrupar llamo a sumar o restar los términos que tienen x cuadrado por un lado, los que tienen x sin exponente, y los que tienen números sin x, ¿sí? Con lo cual nos quedó menos x cuadrado más x más 2, ¿sí? Como tienen una función cuadrática igualada a 0, ¿sí? Ahí van a poder aplicar la fórmula resolvente, o sea, van a poder aplicar menos b al cuadrado, o sea, siempre para poder aplicar la fórmula resolvente tienen que tener todo igual, una función cuadrática igualada a 0, donde ustedes van a hacer menos b al cuadrado más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, dividido 2 por a. Lo que tienen que ver aquí es cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Chicos, ¿me quieren decir cuánto vale A en este ejercicio? Vale 2. ¿Menos 1? Menos 1. La A vale menos 1. Chicos, es el número que multiplica a la X cuadrado. O sea, ¿sí? Acá está el menos, pero no hay ningún número. Entonces es menos 1. ¿Sí? La B es el número que multiplica la X común, por lo tanto es un 1. Y C vale 2. ¿Sí? O sea, la A es el número que multiplica la X cuadrado. Si está escrita la X cuadrado, pero no está el número, es porque es un 1. Como venía con un menos, es menos 1, ¿bien? La B es el número que multiplica a la X común, a la X que no tiene exponente. Como no está escrito, es un 1. Y en este caso es positivo porque tenemos un más adelante, ¿sí? Y el 2 es positivo, así que directamente es el 2 positivo. Claro, Alan, es una cuadrática expresada en forma polinómica, ¿sí? O sea, cuando nosotros hablamos de la función cuadrática, es porque tenemos la x elevado al cuadrado y está expresada en forma polinómica, ¿sí? Es la cuadrática en forma polinómica. ¿Bien? Bueno, y acá lo que hacen, chicos, es reemplazar, hacen las cuentas, ¿sí? Bien, reemplazan, hacemos menos 1 más menos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos 4 por a, que a vale menos 1, por c, que vale 2, ¿sí? Dividido 2 por a, o sea, 2 por menos 1. ¿Todos me siguieron cómo reemplazar? Bien. Y entonces lo que tenemos que hacer es calcular. 1 al cuadrado es 1, y acá hacen la cuenta. 4 por 1, 4, por 2, 8. Menos por menos es más, por más es más. Dividido menos 2. A ver qué me escribieron en el chat. Ahí, Elizabeth, gracias, Eli, que respondes. Una vez que armamos esta cuenta, como 1 más 8 es 9 y el discriminante es mayor que 0, ¿cuántas opciones vamos a tener posibles? 2. Entonces vamos a tener una respuesta que va a ser menos 1 más 3. ¿Por qué más 3? Porque 1 más 8 es 9 y la raíz cuadrada de 9 es 3.
¿sí? Menos 1 más 3 dividido a menos 2, o la otra opción es menos 1 menos 3 dividido a menos 2. Lo que tenemos que hacer acá es calcular. Menos 1 más 3 es 2, dividido a menos 2 da menos 1, ¿sí? Y acá, menos 1 menos 3 es menos 4. Menos 4 dividido a menos 2 es 2. ¿Está bien, chicos, hasta acá? Sí, Ahora, profe. estos valores son valores de X, ¿sí? Y cuando nosotros estamos hablando de intersecciones y puntos, son puntos en el plano, o sea, entonces, tenemos que tener un valor de X, pero también tenemos que tener valores de Y. O sea, recuerden que la fórmula resolvente, ¿sí? Nos da valores de X, ¿sí? No nos da valores de Y. ¿Cómo piensan que vamos a calcular los valores de Y? Reemplazando una fórmula. Muy bien, Lucila. Vamos a reemplazar la X en la función. Entonces, ¿en qué función? Bueno, en las que teníamos de dato. O reemplazamos aquí, o reemplazamos aquí, y nos va a dar el mismo valor. ¿Sí? Si reemplazamos a la X por menos 1, si hacemos F de menos 1, fíjense que nos da menos 1 más 1, nos da 0, o sea que la Y valdría 0, pero si lo quisieran reemplazar con la G, fíjense que les tiene que pasar lo mismo. Si se reemplazaran en la G por 0, ustedes harían menos 1 al cuadrado, menos 1, y también les da 0, porque menos 1 al cuadrado es 1 positivo, menos 1 por menos 1, 1 positivo, menos 1, 0. Entonces, uno de los puntos donde se cortan es el punto menos 1 de la X, 0 de la Y. ¿Se entiende? Esta X surgió de la resolvente y esta Y surgió de reemplazar a la X en la fórmula como nos decía Lucila. ¿Sí? Si reemplazamos lo mismo en la otra, si hacemos F2, hacemos 2 más 1, 3, o si hacemos en G2, hacemos 2 al cuadrado más 1, perdón, menos 1, y también nos da 3. ¿Vieron que, o sea, cuando reemplaza nos tiene que dar lo mismo? Y eso quiere decir que el otro punto donde se corta es el punto 2, 3. Y hay un valor de X y hay un valor de Y. ¿Se entiende? O sea, ¿qué pasó? Nosotros teníamos dos funciones, queríamos sacar la intersección. Igualamos las dos funciones. La despejamos y dejamos todo igual a 0 para poder aplicar la fórmula resolvente. Cuando vamos a aplicarla, como lo de adentro de la raíz cuadrada nos quedó un número positivo, nos da dos opciones, o sea, se va a cortar en dos puntos la recta con la parábola. Cuando resolvemos los valores de X, reemplazando en la función F o en la función G, obtenemos los mismos valores de Y, y con eso concluimos con que la X, tenemos la X del punto 1 y la Y del punto 1 que se cortaría en la función, y lo mismo con el punto 2. O sea, tenemos dos puntos donde se cortan estas rectas, ¿sí? O sea, así sería el ejercicio número 3. ¿Se entiende? Tienen la misma temática todos. O sea, lo que tienen que hacer es igualar las dos funciones, despejan, lo igualan a 0, juntan todos los términos que tienen X cuadrado, todos los términos que tienen X, todos los términos que tienen X sin exponente y todos los términos que no tienen X, aplican la fórmula resolvente y con eso lo pueden resolver. Si quieren, nos conectamos como para ver si tienen alguna duda más, y con eso los dejo, ¿sí?
Si quieren nos conectamos y aunque sean 2 minutitos. Ok, profe. Bueno.